Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy en nuestra anteúltima clase del año de este curso Novedades en Cardiología 2021, vamos a presentar, o sea, a continuar con las presentaciones de los trabajos científicos que fueron aprobados y presentados en el Congreso Argentino de Cardiología de la Sociedad Argentina de Cardiología de este año. Tenemos 3 trabajos, uno es el de cardiooncología, que voy a presentar yo, que fue lo que presenté el póster. Después tenemos un trabajo de genómica que lo va a comentar Mario Principato, porque Cecilia es la que Cecilia es la que hizo la grabación para el póster, pero no se pudo conectar. Y finalmente tenemos un trabajo de ECO y COVID que lo va a presentar Pablo Jurado. Así que, bueno, el primer trabajo es el que voy a presentar yo. Y antes de, si querés, ya puedo compartir pantalla. Sí, doctor. Bueno, antes de empezar a presentar el trabajo, yo les quería hacer un pequeño resumen de cómo surge este trabajo. Cuando empezamos con el grupo de cardiooncología con Estela, nos convocó Beatriz Moiragui, que está hoy en la audiencia, y ella fue la que nos impulsó a hacer un algoritmo de evaluación de pacientes con leucemia mieloide crónica en tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa para poder detectar cuáles estaban en riesgo de tener complicaciones cardiovasculares, cuáles había que intervenir para evitar las complicaciones, o una vez que las complicaciones hubiesen aparecido, tratarlas, y además, bueno, ella se encargaba de suspender el tratamiento. Y la verdad que para nosotras fue un desafío, porque para nosotras inhibidores de la tirosina quinasa era sinónimo de prolongación del intervalo QT, y nada más. Y bueno, aprendimos un montón gracias a Beatriz, porque entramos en un mundo en el cual nosotras creíamos que la cardiooncología era solamente disfunción ventricular izquierda, asintomática o sintomática, eco y fracción de eyección, y bueno, nos abrió un mundo totalmente distinto, así que le estamos muy agradecidas. Bueno, dicho esto, voy a empezar entonces con la presentación. Me dicen si no lo pueden escuchar. No se ve nada, ¿ok? No, no estás compartiendo pantalla, Rita. Bueno, ahí voy, vamos a empezar de nuevo. A ver. Ah, por ahí no compartí la pantalla. Puede llegar a ver, puede pasar, esperen. No es fácil esto. A ver, recién andaba todo bien. A ver, aquí. A ver ahora. Y, uy, se me fue otra vez. Espera. Aguárdenme un segundito, porque antes me había salido bien y ahora, a ver. Esperen que vuelvo acá, a ver. Share screen. Acá está. Me dicen si se escucha, por favor. Bueno, creo que ya voy a poder. ¿Por qué no? A ver ahí.
No sé por qué no me corre ahora. Está en pausa, parece. Ah, Sí, fíjate si apretás ahí play abajo. presión. A en el ver ahí. medio. Se vieron las primeras diapositivas, después pantalla negra. Sí, no sé Sí. qué pasa. Bueno, andaba todo bien antes. Inhibidores de la tirosina quinasa en pacientes con leucemia mieloide crónica. El tratamiento de la leucemia mieloide crónica con inhibidores de la tirosina quinasa, también conocidos como ITK, ha mejorado la supervivencia de los pacientes, pero se asocia con acontecimientos adversos cardiovasculares, especialmente en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular que en ocasiones obligan a suspender el ITK. El objetivo de este trabajo fue analizar si con la aplicación de un algoritmo de evaluación en los pacientes con leucemia mieloide crónica atendidos en un consultorio de cardiooncología se pudo detectar a aquellos de alto riesgo cardiovascular y cuáles fueron las conductas que se tomaron. Se trata de un estudio retrospectivo y observacional de pacientes con leucemia mieloide crónica derivados por oncohematología al consultorio de cardiooncología entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020 por presentar factores de riesgo coronario, antecedentes de muerte súbita, enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular periférica o que debían cambiar el ITK. Los pacientes fueron evaluados siguiendo un algoritmo previamente diseñado que se muestra a continuación en la próxima figura. En esta figura vemos cómo los pacientes con las características que acabo de describir son derivados a cardiooncología. Allí se les realiza una historia clínica completa. Dentro de los antecedentes personales se debe mencionar la presencia de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, antecedentes de cáncer y de tratamiento con drogas cardiotóxicas. En los antecedentes familiares se debe interrogar sobre la presencia de enfermedad cardiovascular prematura, muerte súbita o QT largo en la familia. Y el examen físico completo debe incluir la medición de la tensión arterial en ambos miembros superiores, la determinación de los pulsos periféricos y si el paciente presenta soplos carotídeos y periféricos. A todos los pacientes se les solicita un laboratorio basal que debe incluir la determinación de hemoglobina glicosilada, lipidograma completo y ionograma, y que se repite a los 3 y a los 6 meses. Cuando el paciente regresa a la consulta con los análisis de laboratorio, se calcula el riesgo cardiovascular según el score ASCVD de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica publicado por American College of Cardiology y American Heart Association en el año 2014, que considera alto riesgo aquel que es mayor de 7,5% de presentar eventos de enfermedad aterosclerótica cardiovascular a los 10 años. A todos los pacientes se les realiza un electrocardiograma basal que se repite a los 5 a 7 días del inicio del tratamiento, a los 5 a 7 días del aumento de la dosis y luego cada 3 y 6 meses. Y debe incluir la medición del intervalo QT corregido por el método de Fredericia. Se considera intervalo QT corregido prolongado cuando es mayor de 480 milisegundos. A los pacientes con alto riesgo cardiovascular calculado y a aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular, tratamiento con drogas cardiotóxicas, antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en tratamiento o que van a recibir dasatinib, se les realiza también un ecodoppler cardíaco basal. Y a aquellos en tratamiento o que van a recibir nilotinib o ponatinib y que presentan disminución de pulsos periféricos o síntomas de claudicación, se les calcula el índice tobillo-brazo y si es menor de 0,9 se solicita un ecodoppler arterial de miembros inferiores que se repite a los 3 y a los 6 meses. Las variables cuantitativas se expresaron como media y desvío estándar o mediana y rango según su distribución y las cualitativas como valor absoluto y porcentaje. Se incluyeron 34 pacientes. El 53% eran de sexo masculino con una edad mediana de 49 años y un rango entre 27 y 78. Ningún paciente tuvo antecedentes de muerte súbita. El 5,9% tenían
antecedentes de enfermedad coronaria previa, un 2% de reemplazo valvular aórtico, el 32% eran obesos, 32% tabaquistas, 29% hipertensos, el 11% presentaba dislipemia previa y el 9% eran diabéticos. El riesgo cardiovascular se determinó en el 58,8% de los pacientes que completaron el seguimiento y fue alto en el 60% de estos casos. En el 75% de estos pacientes de alto riesgo y en un paciente de bajo riesgo se realizaron los siguientes diagnósticos que se detallan a continuación en la tabla, junto con las drogas recibidas y los tratamientos indicados. Un paciente presentó dislipemia, 3 pacientes presentaron ateromatosis subclínica y fueron tratados adecuadamente. En un paciente se detectó enfermedad coronaria asintomática y recibió tratamiento médico óptimo. 2 pacientes tuvieron disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer asintomática, en uno de ellos acompañado de insuficiencia aórtica moderada o grave. 2 pacientes presentaron enfermedad vascular periférica y un paciente que había recibido imatinib y estaba recibiendo en ese momento dasatinib presentó como efecto adverso hipertensión pulmonar leve y fue controlado en el seguimiento. Como conclusión, podemos decir que la aplicación de un algoritmo de evaluación de pacientes con leucemia mieloide crónica en tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa pudo determinar alto riesgo cardiovascular en el 60% de los pacientes que completaron el seguimiento y así detectar enfermedades cardiovasculares en el 75% de estos casos y tratarlas, logrando que los pacientes continuaran en forma segura el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer, si hay alguna pregunta para hacer, si se las puedo responder. ¿Crees que dejo de compartir pantalla? Está. Sí, Gabriel. Sí, bueno, felicitaciones por la presentación, muy buena. Lo que quería preguntar, capaz que se me pasó por alto, si detectaron alteraciones a nivel de la vasculatura periférica con estas drogas, con estos inhibidores de la tirosina quinasa, arteriopatía periférica, que creo que en algunos de ellos está descrito. Sí, creo que no recuerdo cómo si detectamos. Está dentro de las... en la tabla estaban anotadas las alteraciones que encontramos. Son frecuentes. Espera, ahora te muestro nuevamente. Un segundito. Está descrito todo en la tabla. Me parece que es la alteración más Teníamos, frecuente. sí, 2 pacientes con enfermedad vascular periférica. Uno de ellos en plan de tratamiento endovascular. Y en el otro no tenía enfermedad vascular periférica, pero bueno, no hizo falta intervenirlo. Gracias, Rita. No me puedo conectar con el video, por eso estoy con... Ok. Perdón. Gracias. Hola Rita, acá estoy. Sí, Bueno, hola Beatriz. Gracias por la presentación, estuvo muy linda, ya la habíamos visto. Yo más que toda la parte cardiovascular y todo lo que te agradezco por las palabras, pero en realidad lo importante de esto es la idea de que creemos conciencia de que en cada lugar donde uno trabaja, por más que tenga 1 o 2 o 3, nosotros tenemos más, pero pacientes, es como que tenemos que crear en la cabeza del hematólogo que el cardiólogo, como dijiste vos, no es solamente eso. Entonces es como que el paciente vaya al inicio, vaya al cambio, y eso es lo que nosotros pusimos en las guías de la Sociedad Argentina de Hematología con respecto a este tipo de pacientes. Y la verdad que, bueno, ese cuadro que hiciste vos con lo del Hospital Ramos Mejía a mí me sirvió un montón, porque yo eso es lo que muestro en todas mis charlas, obviamente nombrándolos a ustedes, y también haciéndoles ver que en cualquier hospital público, en cualquier hospital de cualquier lugar, con un cardiólogo que tenga ganas, como tuvieron ustedes, porque en algunos lugares nos pasó que los cardiólogos a los que le dábamos charlas decían, yo hablaba del MC, el cardiólogo hablaba del cardio-oncología, pero lo que decían es, pero nosotros que somos cardiólogos, ¿podemos hacer esto? Obviamente. La historia es no sacarle el trabajo al cardiólogo, sino que el cardiólogo se
se meta con esto de la cardio-oncología, teniendo más presencia con respecto a eso, pero nada más. Así que bueno, seguiremos trabajando para producir más. Bueno, muchas gracias. Yo quería, si no hay, quería hacer un comentario que por ahí, como fue muy rápida la presentación, pasa de largo y alguno después se pregunta por qué elegimos el score de riesgo ASCVD y por qué puse alto riesgo con mayor de 7,5% de riesgo si mayor de 7,5 es riesgo un poco más que ausencia de riesgo, ¿no? Riesgo leve o moderado. Lo englobamos en alto riesgo simplemente por una cuestión práctica de no tener que hacer tanta división entre las distintas categorías de riesgo, sabiendo que el 7,5% ya no es riesgo bajo. En esos pacientes intervenimos un poquito más en cuanto a los estudios que tenemos que hacer. Pero el tratamiento que hacemos se basa siempre en las guías. No es que le vamos a dar 40 miligramos o dosis altas de estatinas a los que tienen un riesgo de 8%, ¿no? Eso por ahí quería que quede claro, porque si no puede llegar a confundir por qué pusimos alto riesgo 7,5%. ¿Y por qué elegimos ese score? Bueno, porque realmente como es un poquito más estricto que los otros scores de riesgo cardiovascular, consideramos que en estos pacientes tenemos que ser muy estrictos e intervenir más y más rápido para evitar complicaciones y dejar que el paciente pueda continuar con el tratamiento de su leucemia. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Bueno. Pasaremos entonces a la siguiente presentación. Bueno, ahí Cecilia. Ahí se ve. ¿Se ve ahí, Doc? Perfecto, sí, sí. Mira, ahí pongo para ver si funciona el sonido. Hola, mi nombre es Cecilia Pereira, soy médica residente del Servicio de Cardiología del Hospital Ramos Mejía. En el día de hoy vamos a ¿Te escucha? Perfecto, perfecto. presentar nuestro trabajo que habla sobre la relación entre autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos y el desarrollo de trastornos de conducción intraventricular en la enfermedad de Chagas. Como sabemos, la enfermedad de Chagas es la patología parasitaria número 1 en Latinoamérica, y en los últimos años se ha transformado en una enfermedad mundial como consecuencia del gran número de migraciones. Esta es producida por un parásito unicelular denominado Trypanosoma cruzi, que puede ser transmitido por múltiples vías, ya sea vectorial o no vectorial, dentro de las cuales podemos mencionar la forma vertical, transfusión sanguínea, trasplante de órganos, ingesta de parásitos a través del consumo de alimentos contaminados y accidentes laborales. Desde el ingreso del parásito al organismo, esta patología puede presentarse clínicamente de forma aguda o, como en la mayoría de los casos, permanecer asintomático y sin hallazgos en los diferentes exámenes complementarios, lo que se conoce como Chagas crónico sin patología demostrada. Aunque un porcentaje de los afectados, entre un 20 a un 30%, puede evolucionar hacia la forma sintomática de la enfermedad, es decir, hacia la forma crónica con patología demostrada a través de la afectación miocárdica, digestiva o del sistema nervioso. La fibrosis miocárdica difusa que se observa en esta entidad puede comprometer tanto al miocardio como al sistema de conducción, dando origen a diferentes arritmias y trastornos de la conducción e insuficiencia cardíaca. Los trastornos de conducción intraventricular son una de las manifestaciones más frecuentes en la enfermedad de Chagas. Aunque la patogenia del compromiso cardíaco en el Chagas crónico es compleja y parcialmente comprendida, las teorías inmunológicas que podrían explicarlas son las que hace mucho tiempo son tema de debate, y una de ellas es la relacionada con la presencia de autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos. Es por eso que el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la relación entre los autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos con el desarrollo de trastornos de conducción intraventricular en los pacientes con enfermedad de Chagas.
Se incluyeron 65 pacientes con serología positiva para enfermedad de Chagas, con una antigüedad de la infección de más de 20 años, ya sea desde el conocimiento del resultado de la serología o el momento del abandono del área endémica. Los mismos debían presentar una función ventricular medida dentro de los 12 meses previos a la inclusión del estudio, menor o igual al 35% o mayor o igual al 50%. Fueron excluidos aquellos pacientes con patologías que pudieran afectar la función ventricular izquierda, como enfermedad coronaria o diferentes valvulopatías, y o predisponer al desarrollo de trastornos de conducción intraventricular. Luego de la firma del consentimiento informado, se confeccionó una historia clínica completa, examen físico y electrocardiograma para determinar la presencia de trastornos de conducción intraventricular. Se procedió a la determinación de autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos mediante el kit ELISA, y se analizaron los resultados de mediana con un valor máximo y mínimo, y se evaluaron diferentes niveles de corte para considerarlos positivos. Se utilizó el valor de 1000 nanogramos mililitro, acorde a las especificaciones técnicas del fabricante, y además se analizó un valor de corte de 800 y 900 nanogramos mililitro. En cuanto a los resultados, la mediana de la edad fue de 61 años, con un valor mínimo de 34 y un valor máximo de 83, de los cuales 51% fueron hombres. Del total de la población analizada, 37 pacientes, es decir, el 56,9%, presentaron trastornos de conducción intraventricular. En el grupo con trastornos de conducción intraventricular, la mediana de autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos fue de 980 nanogramos mililitro, con un valor mínimo de 100 y un valor máximo de 2800, y en el grupo sin trastornos de conducción intraventricular, la mediana fue de 804 nanogramos mililitro, con un valor mínimo de 100 y un valor máximo de 2328, lo que representa una P de 0,091. Del total de los pacientes incluidos, 30 de ellos, 46,2%, presentó un resultado positivo de autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos para un valor de corte de 900 nanogramos mililitro. Para este valor, en el grupo con trastornos de conducción intraventricular, 20 pacientes, es decir, 54,1%, tuvieron resultado positivo. En cambio, en los pacientes sin trastornos de conducción intraventricular, solo 10 de ellos, es decir, 35,7%, fueron positivos, lo que representa una P de 0,142. Al analizar un valor de corte de 1000 nanogramos mililitro, 24 pacientes, es decir, 36,9%, presentaron un resultado positivo de autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos. En el grupo con trastornos de conducción intraventricular, 45,9% tuvieron resultado positivo. En cambio, en los pacientes sin trastornos de conducción intraventricular, 7 pacientes, es decir, 25%, lo fueron. Con un valor de 800 nanogramos mililitro, del total de los pacientes incluidos, 40, es decir, el 61,5%, presentaron un resultado positivo de autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos. En el grupo con trastornos de conducción intraventricular, 26 pacientes, es decir, 70,3%, tuvieron resultado positivo. En cambio, los pacientes sin trastornos de conducción intraventricular, 14 de ellos, es decir, 50%, lo fueron. Al comparar solo los pacientes con fe conservada, tampoco se hallaron diferencias significativas en relación con la presencia de trastornos de la conducción intraventricular en valores analizados de autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos, aún con los diferentes valores de corte. Como conclusión, no se encontró una relación significativa entre los valores de autoanticuerpos contra receptores beta-adrenérgicos y la presencia de trastornos de conducción intraventricular en nuestra población de pacientes con enfermedad de Chagas. Muchas gracias. Bueno, la tendríamos que felicitar a Cecilia, pero no se pudo conectar, pero tenemos un representante del grupo, así que te felicitamos, Mario, por el trabajo que presentaron, y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? O vos, Mario, antes de las preguntas, ¿querés hacer alguna aclaración o algún comentario del trabajo? No, en realidad esto forma parte de todo el proyecto Chagas que vamos a mostrar la semana que viene, y es una de las líneas de investigación para intentar demostrar qué es lo que produce la miocardiopatía dilatada, los trastornos de conducción y toda la patología de la enfermedad de Chagas.
la semana que viene vamos a mostrar esto y todo lo que estuvimos haciendo en los últimos años, así que bueno, por ahí si hay alguna pregunta de esto, no hay problema. Héctor Sueiro. No, me parece que voy a tener que aumentar la dosis de ansiolíticos y esperar a la semana que viene. La pregunta no hay problema, no hay para problema. responderla la semana que viene. No, digamos, por ahí para adelantarme, y si no me voy a contestar la semana que viene, ¿por qué eligieron trastorno de conducción y no función ventricular? Bueno. Espero a la semana que viene, listo. No digo más Es que se tomaron 3 líneas, una de la de función ventricular, trastorno de conducción y arritmias. Está todo hecho, o sea, son varios trabajos, tomamos uno de los trabajos, se presentó en el Congreso, pero la semana que viene vas a ver todo el proyecto completo, que es bastante grande. Son 5 años de trabajo y bueno, hay resultados preliminares que son los que tenemos hasta ahora, y hay algunos que se están preparando para calculamos que el año que viene ya terminaríamos con todo, pero bueno, esto lo que demostró es que no hay, o sea, te explico algunas cositas de esto. O sea, el anticuerpo antibeta se pega al receptor y tiene una activación continua del receptor antibeta, y esto algunos lo planteaban como que podía ser una hipótesis del desarrollo de trastorno de conducción. Nosotros lo intentamos por todos lados y no encontramos nada, o sea, con lo cual desechamos la línea y la abandonamos. Ok. Bueno, Alejandro Aedo, ¿querés hacer alguna pregunta? No, quiero felicitar a la residente que presentó el trabajo y a Mario que está en esta línea. Lo que pasa es que yo recordaba, digamos, publicaciones previas de nuestro servicio, que Mario se la debe recordar muy bien, donde se le dio en un momento mucha importancia a la presencia de anticuerpos beta-adrenérgicos. Inclusive hay un trabajo con anticuerpos anticolinérgicos contra los receptores de la acetilcolina. Y entonces habían tomado grupos de chagásicos que tenían disfunción del nódulo sinusal y estaban bradicárdicos, donde se planteaba que eso podría ser, digamos, de alguna manera, estar relacionado con la actividad colinérgica. También se hizo fundamentalmente con pacientes con arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, e inclusive los alemanes creo que hicieron trabajos con pacientes que tenían chagásicos, con arritmias ventriculares severas, taquicardia ventricular y que tenían colocadas el CDI. En un momento, Mario se lo debe recordar muy bien, se planteó como que utilizando el método de ultrafiltración, o sea, eliminando del plasma las IgG y IgM, eso tenía una efectividad que estaba alrededor de los 8 o 9 meses más o menos, y donde se veía una gran disminución de las arritmias ventriculares, e inclusive se veía disminución de los choques del CDI en pacientes a los cuales se le hacía este procedimiento. Entonces, bueno, me gustaría, Mario, porque la realidad es que me encantó lo que estás mostrando y lo que van a mostrar. Igual, estás más ansioso que Héctor. El proyecto Chagas, que bueno, te adelanto un poco lo que vamos a presentar la semana que viene, tiene 4 líneas. Una que son los antimuscarínicos, que son estos, que son los anticolinérgicos. Otra que son los antibeta. Hicimos un trabajo, toda una línea de antibeta bastante extensa que tenemos para mostrar. Después nos metimos en toda la patología inmunológica, que también la tenemos definida, y estamos preparando la etapa genómica. Entonces, la semana que viene no me spoileé lo que vamos a presentar la semana que viene, pero bueno, como adelanto, la semana que viene van a tener todos los datos completos del proyecto. Son esas 4 líneas que estuvimos trabajando, que fueron las más importantes y las que el servicio trabajó durante muchos años, y bueno, las retomamos y creo que las terminamos. Te vamos a escuchar con mucha ansiedad. Bueno, no, es que aparte creo que va a ser, el tema es así, nosotros creemos que probablemente la línea no es solamente Chagas, sino estamos buscando cosas para la insuficiencia cardíaca. Nosotros tuvimos una charla con John McMurray, incluso justo se comunicó con Fuster, y le planteamos lo que estábamos haciendo y se engancharon y nos dijeron que estaban de acuerdo que siguiéramos adelante. Que bueno, creemos que encontrar la llave de los procesos chagásicos va a ser la llave por ahí que después nos va a permitir
abrir la insuficiencia cardíaca y el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Creo que esto va a ser algo interesante. Creo que la semana que viene, esperemos que esté buena y que les guste, pero bueno, todo esto se va a presentar toda la semana que viene. No, está bárbaro, solamente te quiero decir, está interesante con respecto a la, no teoría, al uso de los beta-bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca, con baja fracción de eyección. Eso va a estar espectacular. No quiere largar, no quiere largar. No, Porque es un tema fascinante, realmente. Fueron 7 años de trabajo y la verdad creo que va a estar lindo y va a estar para que lo discutamos, y la semana que viene creo que vamos a hacer lo único que vamos a presentar, todo el proyecto y las 4 líneas y las teorías que tenemos nosotros, las teorías que tenemos para el futuro y lo que estamos haciendo para el futuro, a corto plazo. Ya estamos casi listos para terminar la última etapa, que creo que va a ser la más. Pero no me spoilees. No, de ninguna manera. Bueno, Miguel, tenemos una pregunta que quieres hacer o algún comentario. Sí, cortito. No, yo sea parte de la charla, no la voy a spoilear, obviamente, pero esa parte que conozco hizo que me diera vuelta toda la cabeza y bueno, varias veces en la SAC me pidieron que hable de Chagas, sobre todo la etapa sin patología demostrada, y esto que me enseñó Mario hizo que tuviera que cambiar varios conceptos que teníamos con Hugo, y me parece bárbaro. De la parte de genómica, ahí sí estoy en ayunas, pero la otra parte es creo que la hipótesis es más grande. ¿Cómo? La hipótesis es más grande, y si lo que te conté la otra vez te dio vuelta a la cabeza, esto te va a dar 2 veces vuelta. Bien, lo que te quiero comprometer, Marito, es a vos y a toda la gente que está trabajando en Chagas, si podemos concretar el trabajo que teníamos pensado con Frío, para ver en esos pacientes que encontraste alguna diferencia, ver qué pasa con la reserva endotelial, con el endotelio en esos 2 grupos. Los pacientes están, cuando quieran. Bárbaro. Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces con la tercera presentación a cargo de Pablo Jurado, el trabajo de ECO y COVID. Bueno, ¿cómo están? Buen día con todos. Yo voy a hablar a nombre de todo el servicio que me han dado la oportunidad. Recapitulando un poco, esta idea, ¿sí?, nace específicamente de Huguito y Miguel. Parte de los que hicimos el trabajo nos fuimos sumando de a poco, ¿sí? Y fue un trabajo que lo venimos siguiendo aproximadamente 7 meses, ¿sí?, con pacientes post-COVID que estaban ya en etapa de recuperación. La idea era tener datos y saber qué era lo que pasaba en principio al 3er mes y después al 6º mes. Se tenía mucha data y mucha información de lo que pasaba en los pacientes internados con COVID, pero no teníamos nada evolutivo, así que nuestro enfoque fue direccionado a eso. Presentamos el trabajo en la SAC, y bueno, como primera noticia, nosotros fuimos nominados a premio en nuestra categoría, así que eso fue un logro importante de parte del servicio y de todos los que trabajamos para esto. Ahora les voy a compartir. Y bueno, espero que les sea de mucho valor para ustedes. Doctor Pablo Jurado, soy miembro de la sección de ecocardiografía del Hospital General de Agudos Ramos Mejía. El título de nuestro estudio es Strain longitudinal global como marcador de diagnóstico y seguimiento del compromiso miocárdico en pacientes recuperados de COVID-19. Declaramos no presentar ningún conflicto de interés. La enfermedad por coronavirus de 2019 se ha extendido por todo el mundo y ha provocado una pandemia grave que ha afectado negativamente el bienestar y la salud de millones de personas.
El SARS-CoV-2 ingresa a la célula mediante el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, provocando disminución de su expresión y a su vez aumenta los niveles de angiotensina 2 y del receptor tipo 1 para angiotensina 2. De esta manera, generando un componente proinflamatorio, proliferativo, profibrótico, lo cual podría potenciar un daño a nivel cardíaco. La prevalencia de la lesión miocárdica se ha estimado en algunos estudios entre un 30% en pacientes hospitalizados, llegando al 78% del compromiso miocárdico evaluado por resonancia magnética cardíaca. El estudio longitudinal global por spectral tracking evalúa la disfunción miocárdica en forma precoz y con mayor sensibilidad que la ecocardiografía convencional. Se desconoce cuál es el compromiso miocárdico en el seguimiento de pacientes recuperados. Dentro de los objetivos de nuestro estudio fue determinar el grado de compromiso miocárdico a través del ecocardiograma Doppler y sus diferentes modalidades, con strain longitudinal global como subrogante de alteración de la fibra cardíaca dentro del primer mes del alta, y evaluar al tercer mes a los pacientes en seguimiento para determinar si el eventual compromiso miocárdico es persistente o reversible. Nuestro estudio fue observacional, prospectivo, de cohorte y unicéntrico, que se realizó entre agosto del año 2020 y abril del 2021, donde se evaluaron 100 pacientes que superaron la etapa aguda del COVID-19 según criterios de la autoridad sanitaria competente. Se realizó un primer estudio que denominaremos basal dentro del primer mes del alta y un segundo estudio que denominaremos control a los 3 meses del basal. Los estudios fueron realizados con un equipo PIVIT 7 General Electric. Además, se consideraron como valores normales de punto de corte para fracción de eyección del ventrículo izquierdo, valores mayor o igual del 53%, y para strain longitudinal global mayor o igual del 18%. Se hizo un registro de la historia clínica con los antecedentes patológicos personales y los factores de riesgo cardiovasculares de cada uno de los participantes. Dentro de los criterios de inclusión, ingresaron pacientes mayores de 18 años, de ambos sexos, recuperados de COVID-19 entre los 15 y 30 días post-alta epidemiológica y asintomáticos al momento del estudio. Se excluyeron pacientes con ventana ultrasónica inadecuada, antecedentes de cardiopatía estructural, arritmias en el momento del estudio y antecedentes de tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Dentro del análisis estadístico, los valores en el estudio basal se compararon con los valores respectivos en el estudio control mediante la prueba de Student para comparación de media de datos apareados. El strain longitudinal global y la fracción de eyección se expresaron mediante la media y el desvío estándar y su distribución mediante la gráfica de densidad de probabilidad. Además, se evaluó la proporción de individuos con strain longitudinal global reducido en el estudio basal y en el estudio control, las cuales se compararon mediante la evaluación del efecto del tiempo, expresado mediante el riesgo relativo y los correspondientes intervalos de confianza, para la comparación de proporciones apareadas. Dentro de los resultados, ingresaron 100 pacientes, de los cuales se obtuvieron datos completos en el seguimiento de 86 de ellos. La media de la edad fue de 51.1 años. Del total, 44 hombres, que representó el 51.2% de la muestra. El valor de la media del strain longitudinal global en el estudio basal fue de 19.8 y en el estudio control de 20.5, lo cual representó un aumento de 0.7 unidades, con una P estadísticamente significativa. En esta gráfica podemos observar la distribución de los valores del strain longitudinal global en color rojo en el estudio basal y en color azul en el estudio control. Las líneas intercaladas representan la media del strain longitudinal global, tanto en el estudio basal como en el estudio control. Se pudo observar la variabilidad interobservador mediante el coeficiente de correlación intraclase para la fracción de eyección de 0.88 y para el strain longitudinal global de 0.93. Esto demostró una mayor fiabilidad del strain en relación a la fracción de eyección. De la muestra se observó
que 12 de los pacientes, el 13.9%, tuvieron un strain longitudinal bajo en el estudio basal, mientras que solo 4 de ellos, el 4.6%, en el estudio control. El riesgo relativo de presentar un strain longitudinal global anormal en la determinación en el segundo estudio respecto del basal resultó en un RR de 0.33. En esta gráfica de líneas podemos observar representado la evolución de los valores individuales entre el estudio basal y el estudio control en relación al strain longitudinal global. Respecto de la fracción de eyección, el valor de la media en el estudio basal fue de 64.2% y en el estudio control fue de 64.7%, no encontrándose una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. En 6 de los 86 pacientes, es decir, el 6.9%, presentaron una fracción de eyección menor del 53% en el estudio basal, mientras que solo en uno de ellos, el 1%, en el estudio control. El riesgo relativo de presentar una fracción de eyección anormal en la determinación en el segundo estudio respecto del basal resultó en un RR de 0.16. En esta gráfica podemos observar la evolución de las líneas en relación a los valores individuales entre la fracción de eyección del estudio basal en relación al estudio control. La evaluación univariada de los distintos predictores clínicos registrados evidenció que tanto la diabetes como el sexo masculino y el requerimiento de oxígeno, con una P estadísticamente significativa, tuvieron un mayor riesgo de presentar un strain longitudinal global bajo en el estudio basal. Podemos concluir en nuestro estudio que el strain longitudinal global identificó que el ecocardiograma basal, un 13.9% de la población estudiada, presentaba un compromiso a nivel miocárdico, a pesar de estar asintomáticos. A los 3 meses se observó que solo el 4.6% persistía con estos valores alterados, es decir, una reducción de riesgo del 66%. El strain longitudinal global fue mejor predictor que la fracción de eyección. Esta investigación muestra que el strain longitudinal global es un método útil para detectar pacientes post-COVID asintomáticos que persisten con compromiso miocárdico al primer mes, revirtiendo la mayoría de los casos en el seguimiento a los 3 meses. Es importante denotar, dentro de las limitaciones, que debido al tamaño reducido de la muestra y a la escasa cantidad de eventos observados, no se pudo implementar un análisis multivariado en nuestro estudio. Queda abierto el interrogante si las alteraciones observadas en el strain longitudinal global corresponden con edema, hiperemia o fibrosis. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muy linda presentación, excelente trabajo. Abrimos entonces la discusión, las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Algún comentario para hacer? Daniel, espera, que justo Daniel había levantado la mano. Sí, Daniel. No, dale. Sí, una preguntita, porque no me quedó claro, capaz no lo escuché desde el principio. No mencionaron si el COVID fue leve o qué porcentaje había de COVID leve, moderado. Ya sé que buscaron los factores de riesgos cardiovasculares previos, pero lo que comentaste. Pero hubo un análisis de los pacientes, ¿qué grado de COVID tuvieron? Sí, dentro del subanálisis, nosotros identificamos a pacientes que tuvieron un COVID leve, moderado y severo, ¿sí? Ingresaron todos, ¿no? No es que se excluyó a pacientes que tenían o que tuvieron COVID severo, moderado o leve, ¿sí? De estos 86, más o menos el 70% tuvo un COVID leve, el 25% tuvo un COVID moderado y el 5% estuvo en terapia intensiva con requerimientos de alto flujo de oxígeno. Perfecto, bárbaro, muy bien. Gracias. Héctor. No, a ver si pude entender bien el mensaje del estudio. Dos cositas, digamos que el riesgo relativo de
tener un strain alterado en el seguimiento estuvo directamente relacionado al strain inicial. Y la otra es que cuando vi el diagrama de líneas, esto es más para Manuel, Oscar, había muchos outliers, o sea, pacientes que tenían un strain inicial normal y que en el seguimiento bajaron mucho y viceversa. No sé si hay alguna explicación para eso, si estudiaron alguna variable de esos pacientes, como para darle una explicación. Le dejo la palabra a Miguel. Ahí Miguel me parece, ¿no? Dale, Miguel. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, esto lo charlamos. Bueno, no hace falta que lo felicite a Pablito porque ya todos le dijimos que estuvo re claro. Y muy buena la presentación y todos los datos. Trabajo de Manuel también, que nos ayudó mucho en esclarecer algunas cosas. Bueno, sobre lo que preguntaban, quería comentar que primero, por la pregunta de Daniel, sí, los pacientes, hubo una correlación entre el strain bajo, como dijo Pablo, con la necesidad o no de oxígeno. Eso por un lado. Aunque fueron muy pocos los pacientes que requirieron terapia, y también, bueno, fue poco el porcentaje de pacientes con alteración del strain. Aunque no hubo una correlación directa, cuando fuimos a ver uno por uno cada paciente, si había tenido una forma leve con el strain bajo, pero estadísticamente hubo una relación entre el strain bajo y la necesidad de oxígeno, independientemente de que esa necesidad de oxígeno haya sido pacientes que ingresaban a terapia o no. Y respecto a la otra pregunta, si me la puedes repetir, por favor, Héctor. Sí, yo decía que si entendí bien el concepto, el riesgo relativo de tener un strain bajo era alto, y la otra es si analizaron algunos de los pacientes que tenían un comportamiento disimilar, o sea, que tenía un strain conservado inicial y un strain alterado en el seguimiento, y al revés. Como había outliers. No tenemos la respuesta definitiva, la verdad no la tenemos, pero creemos que muchos pacientes podían estar hiperdinámicos en un primer momento, esos que se iban de la media, fracción de eyección de 75%, y que bajaban a 65% a los 3 meses, o al 60%. Eso, por un lado, puede ser alguna hiperdinamia, condiciones autonómicas que este virus ha provocado y sigue provocando, que en algunos casos se ven hasta los 6 meses, hipotensión, bradicardia, taquicardia, hiperdinamia. Podría responder a eso, pero no lo podemos demostrar, es una hipótesis. Y por otro lado, hay pacientes que en el primer estudio tenían una fracción de eyección por debajo, pocos pacientes, como dijo Pablo, y que la normalizan a los 3 meses. Y cuando vemos, eso es una futura línea que vamos a publicar más adelante, en el control a los 6 meses, vemos que algunos pacientes que mejoraron la fracción de eyección a los 3 meses, que estaban por debajo del límite, a los 6 meses vuelve a estar como en el estudio basal. Ahí tenemos algunas contradicciones,
No estamos seguros cuánto depende de la ventana y cuánto es real. Sí tenemos estudiados un paciente que siguió Magalí en el IGBA, y a uno de estos pacientes que a los 3 meses había normalizado 17 a 18% el strain, y a los 6 meses volvió a disminuirlo el strain, así como la fracción de disección, y nos dejaba muchas dudas. Magalí lo subió en el IGBA y le encontró disfunción microvascular por cámara gamma. Así que es un crisol de causalidades que, bueno, no las podemos explicar todas, pero hay un grupo de pacientes que sí, que estaban con fracción de disección por encima de la media, que bajan a valores normales, pero que llama mucho la atención en ese gráfico de líneas. Y una posibilidad es esa que habíamos hablado con Manuel, con Hugo. Blanca tiene una teoría también y quería hacer un trabajo y ver qué relación había con las catecolaminas en agudo. Y bueno, pero eso Blanca estaba no sé en qué quedó el trabajo que había proyectado Blanca. Pero que tenía mucho sentido, que quizás podría responder esa pregunta. Pero bueno, no tenemos la respuesta, Héctor. No sé si fui claro o contribuí un poco a la confusión. Yo no sé si está clarísimo. El gráfico, bueno, por la premura de la presentación, si no quieren, yo los comparto así muy rápido, como para verlo, ¿sí? No nos demoramos nada. Es específicamente ¿sí? El del strain. Exactamente. Exacto. Si nosotros nos damos cuenta, acá está la línea que divide el punto de corte de los valores normales, ¿sí? Con los que tenían los valores reducidos, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que la mayor parte de pacientes van recuperando, incluso los que tenían el strain reducido, llegan a recuperar, ¿sí? Y al tercer mes, ¿sí? Todos estos que llegan acá, o sea, debajo del valor normal, son los que nosotros habíamos representado, ¿no? Que eran cuatro pacientes, ¿sí? Solamente uno, que es esta liñita de acá, que la seguimos, había disminuido y me acuerdo claramente que fue a 17, o sea, podía estar dentro de la variabilidad del método, que es de 2%. Nada más, solo eso como para dejarlo un poco más claro. Perfecto, Pablo. Sí, Alejandro Tomati. Dale, ¿cómo les va? Espero que se me escuche porque tengo un internet bastante malo. No, yo te quiero preguntar a Pablo, a vos. Yo te escucho muy bajito, Alejandro. Bueno, ¿ahora? A ver ahí, sí. No, la pregunta es a Pablo, básicamente si hay alguna otra cosa publicada, más que nada en pacientes graves, porque por lo que vos comentás, la mayor parte de la población que vos tenés en este trabajo son pacientes que han tenido un COVID leve a moderado. Nosotros en la experiencia que tuvimos en la UCO, la mayoría de los pacientes que hubo internados con COVID, que murieron, tenían elevación de troponinas. Como que había una evidencia de daño miocárdico agudo, de disfuria miocárdica. La mayoría de esos enfermos tuvieron una muy mala evolución. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué habrá pasado con respecto al miocardio en aquellos pacientes que estuvieron internados graves, digo, terapia como un equivalente a la unidad coronaria, respirados, etcétera, y cuál habrá sido la evolución de esos pacientes? La pregunta es si hay publicaciones al respecto a ese subgrupo de enfermos, porque digo esto incluso en términos prácticos, es muy común que nos venga al consultorio paciente que viene a hacerse un chequeo post-COVID, y vos mostraste que con respecto a fracción de disección, que es lo que te informan en los estudios habitualmente, solamente un paciente, creo que vi que tenía una alteración de la FEI en el control. Entonces la pregunta es si esto es costo efectivo, o sea, ¿tiene sentido que hagamos solamente fracción de eyección a pacientes en control, sabiendo que es muy poco probable que aparezcan alteraciones?
pero esto es dirigido a pacientes de bajo riesgo o moderado. La pregunta sería, entonces, si hay alguna experiencia o algo publicado en pacientes de alto riesgo y que hayan sobrevivido a la internación. Esa es la pregunta. Bien, así puntualmente, información sobre un subgrupo de pacientes que tuvieron un COVID severo, en el seguimiento no hay, ¿sí? Nosotros lo buscamos en PubMed y en, todo lo que en todas las plataformas que nosotros pudimos acceder, ¿sí? Incluso no existe mucha información aún, seguimiento de strain, en pacientes a más plazo, es decir, a 6 meses, a 9 meses, mucho menos a 1 año. Hay 2 trabajos, ¿sí?, que salieron casi de la mano en la temporalidad con el nuestro, a 3 meses, ¿sí? Incluso en un análisis que hace Martín Lombardero sobre el COVID, ¿no?, se refleja la poca información que hay sobre eso a largo plazo. En mi experiencia personal, en el seguimiento que hemos visto también afuera del Ramos Mejía, muy pocos han sido los pacientes que tienen comprometidos la fracción de eyección. Entonces, para nosotros sí es importante en el seguimiento, ¿sí?, para sensibilizar mucho más la información, el uso del strain longitudinal global, ¿sí?, que es un subrogante de daño miocárdico, ¿sí?, que a veces ve cosas que nosotros no podemos ver, y la variabilidad del método es mucho menor que la de la fracción de eyección, ¿sí? La fracción de eyección tiene una variabilidad del 10-12% y el strain de aproximadamente el 2%. Entonces, podríamos sumar más datos a eso. Sería importante, sobre todo en los pacientes que requirieron cantidades de oxígeno altas o asistencia respiratoria mecánica, pedir un eco con strain. Yo tengo un paciente de mi consultorio que tuvo COVID leve, vino porque tenía episodios de dolor atípico, pero bueno, tenía factores de riesgo. Le mandé a hacer una cámara gamma que le hizo Alejandro Aedo, que tenía una hipoquinesia en la cara lateral, pero sin isquemia. Entonces lo mandé a hacer un ecoestrés, y en el ecoestrés, en el ICVA, se confirma la misma hipoquinesia en cara lateral e inferior, con una fracción de eyección creo que era del 58%, y un strain, que calcularon un strain disminuido de 17%. Así que a ese paciente le mandé a hacer una resonancia magnética, a ver si por ahí tuvo esto era una miocarditis, qué sé yo, ¿no? Pero digamos, viene en la misma línea de lo que ustedes están presentando. Esto era un COVID leve, y vino meses después del COVID por el episodio de dolor precordial. Así que... Gracias, Rita, por la devolución. Vos sabés que yo me acuerdo de tu paciente y me quise comunicar con vos y después me olvidé. Porque realmente lo miré 20 veces el estudio y la perfusión era absolutamente normal, de eso yo no tenía ninguna duda. Entonces viste cómo es todo, cuando uno ve una perfusión normal, a veces está tentado a informar como que está todo normal, porque la fracción de eyección también era normal. Pero sí, la alteración en la motilidad parietal la tenía. Por eso te informé y yo quería hablar con vos porque digo, te vas a encontrar con que la perfusión es normal, la fracción de eyección es normal y hay una alteración de la motilidad parietal. No, bueno, sí, por eso yo lo hablé con... miocarditis, no sé, sí, no sé, después uno tendrá que ver qué interpretación le da. Pero bueno, gracias por lo hablé con Héctor, después te iba a llamar para decirte que le había pedido el ecoestrés y lo que había dado, y ahora estoy esperando la resonancia, que se la pedí más que nada... por una cuestión de ver qué tiene, ¿no? Porque, bueno, isquemia no tiene, quería saber qué era eso, pero ellos también les han medido el strain en el ICVA, así que, bueno, eso me resulta interesante. Bueno, bien. 2 preguntitas más y después pasamos a Grover, que tiene algo para mencionar. Así que, Miguel, primero, después Daniel, breves, por favor. Sí. Bien, no, simplemente que yo en algún momento me puse muy molesto con el tema de las troponinas y pretendí recabar
las troponinas de cada paciente de terapia con el strain que habíamos encontrado. Hasta que nos dimos cuenta que era imposible, porque primero que no tenían troponina pedida, y por sigios no había ninguna información, y segundo que no, por una cuestión económica o de criterio, no había ninguna necesidad o obligación en terapia de pedirle troponina a cada paciente que estaba internado por COVID. Lo cual, bueno, más allá de que nos sorprenda o no, nos encontramos con esa limitación, por eso no pusimos la troponina como subrogante para poder compararlo. Era imposible tener alguna información, y lo que nos dejaron en claro a Hugo, a Pablo, a mí, es que, y esto lo sabe bien Justo, porque también maneja una unidad coronaria, una terapia afuera, es que no había obligación de pedir como criterio la troponina a todos los pacientes que ingresaban por COVID. Así que bueno, ese dato no lo pudimos obtener. Y respecto a si había trabajo, bueno, ya lo contestó Pablo, no encontramos nada en la bibliografía. Y eso lo publicó además Lombardero. Así que no hay nada que hayamos encontrado. Muy bien, gracias Miguel. Dani. No, la pregunta es a Miguel, por su experiencia que tiene en el medio, es ¿cuánto sale más un strain? Realmente, para que no está nomenclado, que es imposible, es como la resonancia magnética. Por el trabajo de los alemanes tenemos el 70 y pico por ciento tenían algún caso, algún elemento de inflamación miocárdica. ¿Por qué el strain no se hace? ¿En qué costo ampliaría en un eco-Doppler color? Miguel, porque realmente es muy útil. Yo, que atiendo, trabajo como un animal, por ejemplo, en pasteleros, que he visto, no sé, cualquier cantidad de gente con COVID. Los tipos que tuvieron COVID, por lo menos moderado, porque fueron muy sintomáticos, sin internación, estoy seguro que tienen algún grado de miocardite, porque después quedan hechos bolsa durante 6 meses. Disnea, el eco es normal. ¿Y por qué el strain? Que lo hablamos por un paciente que yo te comenté a vos, creo que te hablábamos otros días, ayer. ¿Por qué no? El strain no se aprueba en ninguna... ¿En qué aumenta el valor? Mirá, Danielito, te lo explico un poquito haciendo una breve historia, porque si no Rita me va a retar feo. No, breve no, brevísima. No, sí, no se puede. Pero permítame una sola cosita. En los 90 aparece el bidimensional. Y un poquito más adelante el Doppler. En los años 85, 86 el bidimensional, y 88, 89 el Doppler. Y se facturaba, te pedían un eco y no te pagaban el Doppler. Entonces, el eco te lo pagaban 2 pesos y uno pretendía que el Doppler te lo pagaran 6 pesos. Te lo seguían pagando 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, hasta que el grupo del Argerich, o sea, se plantó un día un maestro de la ecocardiografía y dijo, no tenemos que informar más Doppler hasta que nos nomenclen el Doppler. Y se arregló 3 bidimensional, un Doppler. Hoy pasa lo mismo con el strain. ¿Qué pasa? Un equipo sin strain vale $25.000. El mismo equipo con strain vale arriba de los $100.000. Entonces, ¿cuánto más cuesta? Hacer un strain, todos ustedes saben, porque son cardiólogos, están con nosotros, ven cómo trabajamos, son 5 minutos más. O sea, es apretar un botoncito, una captura. Ya. El tema es que un strain, es el doble. Hacer un eco de estrés con strain, con todo, es distinto hacer un eco de estrés en 20 minutos que hacerlo en 1 hora como se debe. Entonces, ¿cuánto te lo tienen que pagar? Y es un tema filosófico, Danielito, no te lo puedo responder eso. Habría que arreglar que un eco strain te lo paguen el valor de 3
estudio de ecodoppler. Pero No, eso hacéselo entrar a los auditores de un prepago. Es imposible. Ese es el tema. Por eso no se Pero hace, más por eso barato. no se toma en el strain y por eso se está tratando de conseguir que te lo autoricen y los prepagos se niegan a autorizarlo. O te tardan 4 meses en autorizártelo. No, seguro. Pero más barato que una resonancia. Obvio, mucho más barato, pero muchísimo más barato. Exacto. Bueno. Bueno, bárbaro, te felicito, Miguel, por lo breve. Cumpliste con lo breve, te felicito. Bueno, si no hay más preguntas con respecto a este tema, vamos a pasar ahora a Grover, que tiene unas novedades para contarnos. Hola, buen día a todos. Buen día. Ahora compartimos la pantalla. Bien, ahí la pueden ver todos. Perfecto. Bien, siguiendo siempre esta línea de la nueva etapa y la nueva visión que viene implementada desde la Jefatura de Servicio, a partir de esta fecha estamos lanzando para toda la comunidad científica las redes sociales del servicio. Es en ese sentido que vamos a partir con 3 redes sociales principales en primera instancia. La siguiente, por favor. Que son Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros como lema estamos usando en nuestras diferentes redes sociales a partir de ahora que el fin de la creación de esas páginas es brindar información científica actualizada a nuestra comunidad con un marcado compromiso asistencial y humanista. Siguiente, por favor. Bien, ¿Se ve, en no? ese sentido, sí, perfecto. Que yo ya les voy a enviar el documento, como pueden ver, además del link que permite el acceso directo a las redes sociales del servicio, también les va a llegar el código QR, para de esa manera poder hacer más fácil la conexión. Y bueno, en primera instancia todos los miembros del servicio estén conectados y así posteriormente adherir a más gente, con la idea de que las redes sociales del servicio en general se conviertan como un patrón que va a contener todos los datos científicos de los diferentes sectores del servicio y de esta manera poder difundirlos a la comunidad científica, a nuestros pacientes y también que nos sirvan como una herramienta para mejorar cada día la parte asistencial y sobre todo la relación que vamos a tener con la comunidad. La siguiente, por favor. Una más. Y bueno, como pueden ver, el formato prácticamente es homogéneo. En cada uno se coloca el link de acceso directo y bueno, la novedad sería el código QR para que de esta manera se pueda hacer más fácil el acceso a todas las redes sociales. Bueno, nada, nuevamente repitiendo la idea fundamental, la nueva visión y una nueva herramienta que nos va a permitir tener más comunicación tanto en el grupo que forma parte del servicio, como también con el resto de la comunidad científica de la ciudad de Buenos Aires, y como las redes sociales actualmente prácticamente dominan todo lo que tiene que ver con la difusión, nos abre una puerta grande hacia Latinoamérica y el mundo en general. Nada, era una presentación corta, el documento, como les dije, se los vamos a hacer llegar a sus correos para que tengan el acceso directo, y el pedido general es que a partir de ahora comencemos a seguir las redes del servicio, y obviamente las puertas están abiertas para todos los que quieran publicar y hacer conocer sus inquietudes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Robert. Muy bueno, muy interesante. A mí que me encanta esto, la tecno y las redes. Voy a ser la primera en anotarme y a difundirlo. La verdad que muy buena idea. ¿Vos vas a ser el administrador de las redes? En primera etapa sí,
igual, como les dije, termina siendo las redes institucionales del servicio, por tanto están abiertas a todos los sectores que quieran publicar. Van a ver que una vez que se empiecen a conectar, a pedido del doctor Justo, lo primero que se publicó fue el tema de medicina personalizada, donde ya se colocó una pequeña presentación con el objetivo de ya de a poquito colocar al servicio en punta con esta novedad médica que actualmente se viene manejando no solo en el mundo y de a poco acá en Latinoamérica. Perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, Grover, con respecto a esto? Bueno, hoy no está Justo, el doctor Tomati tiene mala conexión, así que, y Rocío, la voy a puentear, y me voy a hacer yo la jefa, así que voy a finalizar el día de la fecha, agradeciéndole a todos que hayan participado. Terminamos de presentar todos los trabajos que se presentaron en el Congreso. La semana que viene es la última clase del año. Gracias a todos por haber aguantado durante tantos sábados. Y bueno, nos vemos la semana que viene a la misma hora y en el mismo lugar. Buen fin de semana largo para todos. Saludos a todos, muchas gracias. Saludos, buen fin de... Buen fin de. Buen fin de.